Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Muy buenos días, maestros, maestras, padres, madres, cuidadores, estudiantes y comunidad educativa en general. Este inicio de año escolar se ha caracterizado por la imposición de manera unilateral por parte de la Secretaría de Educación del Distrito de una serie de medidas a través de circulares que vulneran los derechos laborales de los maestros y las maestras y que lamentablemente han potenciado la desestabilización de los climas y ambientes laborales, precisamente al imponer dichas medidas, desconociendo los contextos y realidades de las escuelas. Inicialmente plantear que la circular 001, que plantea una presencialidad al 100% y que desaparece en la práctica del aforo, pues conlleva a un aumento exponencial del número de contagios en la comunidad educativa, incluyendo a los y las estudiantes. Si bien nosotros reconocemos el papel que ha jugado el esquema de vacunación y los biológicos en la disminución de la letalidad del COVID-19, también entendemos que el relajar las medidas de distanciamiento social en las escuelas con el 100% de presencialidad, lo que ha generado es aumentar el número de contagios. En ese sentido, la Secretaría no se separa de la orientación del Ministerio, una orientación de carácter fascistoide, una orientación de la necropolítica porque desconoce la realidad epidemiológica, y en la misma línea, entonces la Secretaría impone dicha presencialidad en medio del desarrollo del cuarto pico de la pandemia, con anuencia del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, que a través de la circular 004 conjunta, pues ocultan los índices de positividad al plantear que el profesor que tenga síntomas, pues llene un link y se aísle, desconociendo la realidad epidemiológica porque pues no aplican las pruebas PCR, las restringen a niños menores de 3 años y a mayores de 60, por lo tanto ocultan una realidad epidemiológica que ha llevado a una sentencia de la misma Organización Mundial de la Salud, y es que al mayor número de contagios, efectivamente también hay un aumento del número de muertos. Para poder implementar entonces la presencialidad al 100%, y teniendo claro que el número de contagios se disparó, la EPS nos entrega un registro de más de 7.000 maestros en aislamiento o que diligenciaron el formulario. Por lo tanto, esto se tradujo en una situación muy complicada en las escuelas de ausentismo, precisamente por el aislamiento o por incapacidades. Entonces la Secretaría saca de manera unilateral la circular 004, que tiene 4 elementos regresivos en términos de los derechos laborales. Primero, plantea que las orientadoras deben dejar a un lado su plan de orientación escolar y centrarse en atender esa demanda de cursos sin atención de maestros, precisamente por el aislamiento, vulnerando pues el manual de funciones establecido en la resolución 15683 del 2016, en la directiva 50, en la circular 10, donde claramente se entiende que las docentes y docentes orientadores tienen un papel fundamental en este momento, precisamente con todo el componente socioemocional y socioafectivo. Entonces, hacemos un llamado a las compañeras y compañeros orientadores a que rechacen la imposición de carga académica y de reemplazo de docentes de aula, porque precisamente los planes de orientación escolar tienen ese objetivo que hoy es fundamental. El segundo elemento regresivo de esta circular 004, que también llamamos a rechazarla porque es ilegal, plantea que los docentes de aula que tengan horas de planeación eventualmente tienen que cubrir esas horas que están sin cubrir precisamente por el aislamiento o la incapacidad. Nosotros reiteramos que en Colombia el 1850 sigue vigente y la asignación de carga académica está definida: 20 horas en preescolar, 25 en primaria, 22 en secundaria, y cualquier hora adicional de carga usted no debe aceptarla salvo esté cubierta por la misma circular que dice que se tiene que pagar como horas extras. Por lo tanto, si algún compañero ha trabajado más de esa intensidad horaria, pues que diligencie el formato y le cobre al rector o al directivo docente coordinador que le impone esa carga adicional, pues el costo que generarían esas horas extras, porque precisamente la circular lo plantea, ¿no? Se generará un banco de horas extras precisamente para cubrir esos escenarios. El tercer elemento regresivo es que le cambian las funciones a los administrativos, ¿cierto? Y ahora se convierten en docentes con conocimientos pedagógicos, siendo una situación supremamente ilegal e irregular,
También llamamos a los administrativos a rechazar la imposición de esa circular 004. Y finalmente, si las tres anteriores no les funcionan, se inventan dizque el voluntariado o la contratación con ONGs, elemento que vulnera la Ley General de Educación del 94, porque precisamente allí se establece que la educación pública estatal debe ser prestada y financiada directamente por el Estado y no por entidades externas. En estos momentos es fundamental la unidad desde la base. Hacemos un llamado a los maestros y maestras a que fortalezcan el Consejo Académico y el Consejo Directivo como órganos del gobierno escolar y desde allí se haga toda la oposición y la resistencia a la imposición unilateral de la Secretaría que pretende vulnerar nuestros derechos laborales. Una vez organizados tendremos que seguir planeando las acciones de movilización y de lucha en la calle porque allí es donde haremos efectivos nuestros derechos.